un versículo que todos repiten, pero casi nadie se atreve a mirar con honestidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo has oído miles de veces, pero lo has malentendido toda tu vida. No es un verso de éxito, no es un lema motivacional, no es una frase bonita para levantar ánimos. Es una declaración radical, escrita en una prisión bajo aflicción, en una oscuridad que pocos sobrevivirían. Y aquí viene la verdad que nadie quiere decir en una predicación moderna. Pablo no está celebrando que todo le salga bien, está declarando que puede soportar todo lo que Dios pone en su camino, incluso lo que le rompe. ¿Cuántos cristianos usan este versículo para perseguir sueños? Pablo lo puso para sobrevivir a sufrimientos. ¿Cuántos lo declaran para lograr más? Pablo lo declaró para no rendirse cuando no tenía nada. El mundo te dice, tú puedes todo. Este texto te dice, sin Cristo no puedes nada, pero con Él puedes soportarlo todo. Y esa verdad no solo te libera, te despierta, te rompe el orgullo, te reordena la vida entera. Pablo no tenía control, no tenía libertad, no tenía fuerzas, pero tenía a Cristo. Y eso era más real que sus cadenas. Y esa es la fortaleza que hoy quiere mostrarte. Quédate, porque lo que estás a punto de entender no es una frase, es una revolución espiritual. Si esta verdad se apodera de tu alma, ya nunca volverás a leer este versículo de la misma manera. Vamos a despertar. Empecemos ahora. Pablo escribe estas palabras desde una prisión romana y su enfoque doctrinal es preciso. El contentamiento cristiano no depende de las circunstancias, sino de la providencia y la suficiencia de Cristo. Agradece a los filipenses por su apoyo, pero aclara que su gozo no nace de la provisión recibida, sino del Dios que controla todas las cosas. Declara que ha aprendido a contentarse, afirmando que el contentamiento es una obra del Espíritu, no una respuesta natural del hombre. Al mencionar momentos de abundancia y de necesidad, Pablo subraya que la estabilidad espiritual surge de una verdad inmutable. Cristo es suficiente en toda condición. No depende del cambio externo, sino de la gracia interna. Este pasaje enseña que la madurez cristiana se define por la capacidad de permanecer firme cuando la vida varía. Pablo no busca simpatía, expone una doctrina central. Dios sostiene todo y dirige cada detalle de la experiencia humana. Su paz no se explica por su entorno, sino por su comunión con Cristo. La prisión no altera su fe, porque la presencia de Cristo es más real que sus cadenas. Así, su testimonio muestra que la fortaleza del creyente no se encuentra en los recursos terrenales, sino en la obra continua del Señor. Este marco doctrinal prepara el camino para entender con exactitud la declaración: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo declara todo lo puedo, no habla de alcanzar aspiraciones personales, sino de soportar todo lo que Dios dispone en su providencia. El todo no es ambición, es sumisión. El verbo griego indica capacidad para resistir, perseverar y permanecer obediente. Pablo no se atribuye poder, reconoce que no tiene ninguno en sí mismo. La frase en Cristo es el núcleo doctrinal del texto. No es ayuda externa, sino unión espiritual. Pablo enseña que la fuente de toda fortaleza espiritual proviene de la vida de Cristo fluyendo en el creyente. No se trata de un impulso ocasional, sino de la realidad permanente de estar unido al Señor. Esta unión le otorga firmeza en la aflicción y pureza en la abundancia. La expresión "que me fortalece" describe una acción constante. La gracia de Cristo no es una reserva que se agrega a nuestras fuerzas, sino una obra ininterrumpida que sostiene, purifica y guía. Pablo afirma que su capacidad para permanecer fiel no proviene de disciplina humana, sino de la operación del Espíritu de Cristo en su interior. Así, Filipenses 4:13 declara que toda fortaleza auténtica es derivada y nunca autónoma. Este versículo no exalta al hombre, exalta a Cristo como única fuente de poder espiritual. La exégesis rigurosa del texto nos muestra que Pablo no invita a confiar en nuestras posibilidades, sino a descansar en la suficiencia del Señor para soportar cada prueba que Dios permite. La doctrina del contentamiento cristiano es
una de las verdades más profundas de la vida espiritual, y no se basa en emociones cambiantes, sino en la seguridad de que Dios gobierna todas las cosas con sabiduría perfecta. Pablo muestra que el contentamiento no es conformismo ni pasividad. Es la convicción de que Cristo es suficiente y de que nada puede quebrar la paz que proviene de su presencia. El creyente aprende a vivir sin depender del estado externo, porque su corazón está anclado en la providencia de Dios. Este contentamiento se sustenta en tres pilares doctrinales. El primero, la soberanía de Dios, que asegura que ningún evento es accidental y que toda circunstancia forma parte de su propósito. Segundo, la suficiencia de Cristo, cuyo poder suple todo lo que falta en el creyente y guarda su mente de la inquietud. Y tercero, la obra del Espíritu Santo, que moldea el corazón para aceptar la voluntad de Dios con gozo y humildad. Este contentamiento no evita las pruebas, pero cambia la manera en que se enfrentan. En abundancia, guarda del orgullo. En necesidad, libra de la desesperación. No se funda en recursos humanos, sino en la certeza de que Cristo es mejor que cualquier circunstancia. Así, Pablo nos enseña que el alma que descansa en Cristo puede permanecer firme en todo tiempo. Y esa firmeza es la base del verdadero contentamiento cristiano. La suficiencia de Cristo es la base teológica que explica por qué Pablo puede permanecer firme en medio de cualquier situación. Cristo no proporciona una fortaleza momentánea, sino una gracia constante que sostiene al creyente en toda prueba. Su poder no depende de los recursos humanos, sino de su presencia inalterable. La fortaleza que Cristo da no consiste en cambiar las circunstancias, sino en mantener el corazón estable cuando todo lo externo cambia. Pablo enseña que tanto la abundancia como la necesidad son escuelas donde la suficiencia de Cristo se experimenta. Cristo es suficiente para preservar la fe cuando la aflicción prolongada amenaza la esperanza. Es suficiente para guardar el alma cuando la prosperidad tenta el orgullo y a la autonomía. Es suficiente para dar claridad cuando el futuro es incierto y el temor quiere gobernar la mente. Es suficiente para sustentar la obediencia aún cuando todas las voces humanas invierten la verdad, y es suficiente para mostrar que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, no en nuestra capacidad. Filipenses 4:13 llama a vivir al creyente dependiente de Cristo en todo momento. No ofrece poder para alcanzar sueños personales, sino gracia para permanecer fiel cuando la vida exige más de lo que podemos dar. Este texto corrige la búsqueda de autosuficiencia y exalta la dependencia diaria del Señor. En tiempos de aflicción, Cristo da resistencia. En tiempos de abundancia, da humildad. En momentos de incertidumbre, da paz. Y en cualquier estado, da contentamiento. El creyente aprende a vivir cada etapa como una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios. Este pasaje enseña a no interpretar los cambios de la vida como un cambio en el carácter de Dios. Invita a practicar una fe que descansa en la palabra, no en las emociones. Llama a renunciar a todo orgullo que busca controlar lo que solo Dios gobierna. Dirige el corazón a una oración constante por dependencia y sabiduría. Y recuerda que la verdadera madurez espiritual no se mide por la ausencia de pruebas, sino por la constancia de la fidelidad a Cristo en medio de ellas.